Pues seguimos en el escritorio local, recibimos a Diego Pereda, perdona, buenas noches. Buenas noches. Me cuesta, con los nombres soy un desastre. Bueno. Ellos lo saben, pero a lo mejor los que sentáis aquí, no, responsable de comunicación de Cáritas de Burgos, un colectivo siempre en guerra, siempre en lucha contra la lacra de la pobreza y ayudando, lógicamente, a quienes más lo sufren y a quienes más necesitan precisamente de esa ayuda. Para salir en una época, según nos acercamos, donde todo esto como que se magnifica. No es que sea mayor o menor, la situación no cambia por ser diciembre o junio, pero evidentemente llegamos a meses fríos, donde eso se nota, y llegamos a momentos donde no sé si la sociedad nos obliga a ser felices, a estar a gusto con nuestras familias, a estar más juntos, claro. y se magnifica mucho más la situación de quienes no viven así, ¿no? Pues sí, parece que en estos meses, en estas fechas y en estas fiestas, bueno, pues hay un poco casi la obligación, ¿no?, de ser feliz y demás, y es cierto que es una época pues de alegría, de reunión familiar, pero bueno, esto tampoco nos tiene que llevar a olvidar pues que hay gente que lo pasa mal, ¿no? Que lo pasa mal por sus circunstancias económicas, que lo ha pasado muy mal en los últimos meses también por la pandemia. Entonces, bueno, pues un poco lo que nosotros pretendemos también es que se les tenga presentes. Luego hablamos un poco de los últimos meses porque habéis tenido trabajo y además intenso, pero además en estas fechas, que en el ámbito de los Belenes nos centramos en un portal, que es el de Belén, vosotros habéis dicho, hay más portales en la vida, ¿no? Claro, sí, aquí jugábamos un poco con el lema de la campaña, que es cada portal importa, porque queríamos vincular, por una parte no es el portal de Belén, que además para nosotros, bueno, pues por nuestra identidad cristiana es fundamental y es muy importante, ¿no? Vincularlo con esos otros portales en los que también hay pobreza, ¿no? Y que puede ser el portal de tu casa o el portal de al lado, o sea, que la pobreza hay mucha en otros lugares del mundo, pero hay mucha también muy cerca de donde estamos nosotros. Me parece que, no sé si decir que no hemos aprendido. Hablas de la tradición cristiana de los belenes y precisamente esa tradición, esa pobreza es la que genera el portal de Belén. Si no, estaríamos montando hospitales en casa donde los médicos suben las escaleras y los reyes llegan. Sin embargo, esa pobreza que se traslada en la historia, ¿no?, en la Biblia relacionada con el nacimiento de Jesús, 2000 años después, pues sí, seguimos igual. ¿No? Parece que sí, ¿no? Por ejemplo, yo estos días pues iba a algunos colegios a hablar y con niños así pues un poquito más pequeños de primaria y se lo explicaba un poco así, ¿no? Cuando les hablaba, por ejemplo, de las personas sin hogar, decía, bueno, José y María, cuando realmente que eran, pues eran dos personas sin hogar, que tuvieron que huir, salir corriendo de un país en el que estaban porque les estaban persiguiendo, y es que resuena todo tantísimo que a veces te extraña un poco que no sea como evidente, ¿no?, para todo el mundo lo que estamos celebrando en estas fechas y la actitud que deberíamos tomar, ¿no? Dos personas que van huyendo en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿no? Nos imaginamos a María embarazada, en fin, no hay un sitio para ellos, no hay donde acogerles, tienen que hacerlo pues en soledad, ¿no? Entonces esta pobreza, bueno, pues también la vemos aquí a diario, ¿no? Y hay que luchar contra ella, que es un poco lo que hacéis, no sé si el término es luchar, pero, sí, pero una lucha. desde Cáritas, lógicamente, en el acogimiento. En este caso hay una primera parte que podríamos llamar esa difusión, es decir, esa concienciación que, aparte de visibilizarla, supongo que va más allá. Es decir, yo como un espectador que esté ahora viéndote y me hayas tocado el corazón, ¿qué más tengo que hacer? ¿O qué más me pides? Ya lo siento mucho, venga, ya me has puesto en esa situación, pero bueno, consentirlo no vale, ¿no? Hay que dar algún paso. Claro, sí, a ver, tampoco es nuestro propósito aquí, bueno, pues recurrir a la sensiblería, pero bueno, también hay que recurrir a la realidad, quiero decir, que la realidad del sufrimiento, lo otro sería negarlo. Entonces, lo que nosotros queremos pedir con esta campaña son dos cosas. Por una parte, como bien apuntabas, bueno, pues un poco que la ciudadanía adquiera conciencia, ¿no? Conciencia de esa pobreza que nos rodea y sobre todo también conciencia de que tenemos que tener cercanía, ¿no?, con los demás y sobre todo con los más necesitados. El Papa Francisco habla de la fraternidad social, ¿no?, que a mí me parece un concepto brillante para resumirlo, ¿no? A veces el lema ¿no?, de libertad, igualdad y fraternidad, y yo a veces pienso que de libertad bien, de igualdad más o menos y de fraternidad muy poca, ¿no? Entonces, pues es un poco el capítulo ese pendiente, ¿no?, la fraternidad, y entonces primero eso, pues tomar conciencia de ello, y en segundo lugar dar un paso y hacer lo que esté en la mano de cada uno para colaborar.
sea a través de Cáritas, sea a través de todas otras iniciativas y entidades. Por ejemplo, hace unos días estábamos aquí sentados con el Banco de Alimentos, con esa gran Claro. recogida de finales de noviembre, que de alguna manera también colaboráis con el Banco de Alimentos, que esto siempre es importante recordarlo, que hay gente luego con perfiles malintencionados en redes sociales, es que mire, me va a recoger al Banco de Alimentos con un Mercedes. Eso. Y siempre recuerdan desde el Banco de Alimentos, por ejemplo, de Burgos, que ellos siempre hablan con los colectivos, que ellos no reparten alimentos a nadie, sino que sois vosotros luego, por ejemplo, los receptores en buena medida, ¿no? de esa gran recogida, de esa solidaridad de los burgaleses de hace unas semanas. Supongo, por ejemplo, en vuestros comedores estos días, pues habrá parte de esa recogida atendiendo a gente que no tiene otra. Sí, nosotros, claro, el Banco de Alimentos efectivamente lo que hace es entregar lo que recoge, tanto de los ciudadanos como sobre todo excedentes de la industria, y entonces nosotros lo repartimos principalmente a través de nuestros economatos, que son lugares, también estamos trabajando mucho en que las personas que reciben ayuda también lo reciban de una forma digna. Quiero decir que ellos, por ejemplo, en el economato pues sería similar a una tienda, tienen distintos productos y con un sistema de puntos en vez de con dinero, pues pueden elegir los alimentos que les convengan, también que les gusten, que necesiten en ese momento. Claro, pero no es lo mismo una familia con niños que una persona mayor que no puede comer determinados alimentos, que una persona que tenga pues una enfermedad, por ejemplo, pues también tenga una dieta que seguir, etcétera, etcétera. Entonces los alimentos, por ejemplo, los repartimos así a través de nuestros economatos y colaboramos muy estrechamente con el Banco de Alimentos y con otras entidades que también trabajan aquí el derecho a la alimentación. Y salto de la alimentación, estamos entrando ya en el invierno, pero sí, como si no, porque el otoño se le ha parecido mucho, sí. Y evidentemente también la ropa, de la que hay incluso contenedores, hay espacios para colaborar en la medida de lo posible. A ver, no me llevéis lo que está roto, lo sucio, es decir, se trata de que todo el mundo tiene el derecho a estar vestido dignamente y lógicamente pues también ahí hacéis un buen trabajo, un buen filtro, porque también hay cosas que hay que desechar porque lo que llega no es oportuno, ¿no? Sí, aunque nosotros, bueno, la empresa de reciclado textil, que es como le llamamos a ropa, o Moda Re, ahora está en un proceso de cambio de marca también a nivel nacional, en toda España, lo que hacemos es recoger la ropa. Es cierto que no importa tampoco si no está en buen estado, porque una parte también se recicla, o sea que tienes como estas dos vertientes, ¿no? Por una parte, el derecho al vestido, que la gente pueda vestir y además pues pueda ir, no sé si es muy conocido, que tenemos dos tiendas de ropa aquí en Burgos, una en la calle Salamanca, la otra en Luis Alberdi, donde se puede ir a comprar. Además puede ir la población en general y de hecho, bueno, pues les hemos dado un rediseño, digamos, para atraer también a un público más amplio y ya empieza un poco a extenderse la idea y también pues las personas que en fin, pues más necesitadas o que por lo que sea no pueden comprar ropa en otros lugares, lo pueden hacer ahí. Pero también esto tiene una vertiente un poco de denuncia sobre el modo de funcionamiento de la industria textil, ¿no? Nosotros recogemos 700 toneladas de ropa al año, que por una parte pues lo agradecemos, ¿no? Que la gente pues se desprenda, en fin, de cosas que ya no necesita y demás, pero por otra también nos lleva un poco a reflexionar, ¿no? ¿Qué modelo de consumismo, qué modelo de sociedad es este que entre otras cosas pues devasta los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? O que subcontrata la producción en países donde no se cumplen los derechos laborales, en fin. La industria textil es compleja, por ejemplo, igual mucha gente no sabe que es una de las más contaminantes que existen. Bueno, pues parte de lo que hacemos también es, por supuesto, para proporcionar vestido al que no lo tiene, pero también, bueno, pues para denunciar un poco esta situación, ¿no? Que siempre es interesante. Además, has comentado varios temas. Yo os voy escuchando cosas y no te quiero interrumpir y se me van... Interrúmpeme, tranquila. No, porque me van surgiendo muchas cuestiones. Precisamente, por ejemplo, al hilo de esta tienda que comentas, evidentemente hay gente que no tiene recursos, hay gente que tiene recursos pero menos. Claro, cada vez la tipología de personas que hacen uso de Cáritas cambia. La crisis actual ha llevado seguramente a usar a Cáritas a gente que hace un año y medio ni se imaginaba que tendría que acercarse a un servicio de este tipo, ¿no? Claro, nosotros desde Cáritas a nivel nacional, por ejemplo, se hace el informe FOESA, ¿no? Que es yo creo que el estudio más detallado y sobre todo más en profundidad que se hace sobre la exclusión social en España y lo que nos viene diciendo desde hace muchos años es que efectivamente pues hay un porcentaje de la población o un grupo de la población que está en la exclusión. La exclusión quiere decir que vive casi podríamos decir al margen, ¿no? O muy en las fronteras, en los límites de la sociedad, pero que hay una
una bolsa muy grande de gente que está muy cerca. Entonces, esto lo vimos en 2008 con la crisis financiera, con la crisis económica. Lo hemos visto también durante la pandemia. ¿Qué ocurre? Que en cuanto hay una expresión así un poco popular que dice que cuando el río baja sin agua, pues se ve quién lleva bañador y quién no, ¿no? Pues esto es lo que pasa. O sea, en cuanto viene alguna situación un poco complicada, por ejemplo, hay un indicador muy claro, que es la falta de capacidad de ahorro de las familias. Las familias no pueden ahorrar porque los salarios son muy bajos, porque los alquileres son altos. Ahora, por ejemplo, pues estamos sufriendo una inflación importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que en cuanto hay una circunstancia un poco adversa, o bien generalizada social, o bien dentro de la propia familia, una pérdida de empleo, por ejemplo, o un problema médico, pues rápidamente se ven abocados pues a esa situación de vulnerabilidad. Salían en la televisión las famosas colas del hambre y demás, que yo creo que en algunos casos tenían que ver también con la forma de organizarse. Nosotros aquí, por ejemplo, pues dimos los turnos cada 15 minutos para que la gente no estuviese esperando en la calle y demás, pero atendimos a muchas personas. Pero aumentó la atención. Aumentó porque algo. Hablando de colas, dices, es por Sí. la organización, entiendo, dice, bueno, es que habitualmente va esta gente, pero como en esta ocasión por el iban COVID o lo que muchos sea, daba la sensación. Aquí tenemos que decir que en Burgos la verdad es que la respuesta del ayuntamiento fue muy rápida. Entonces habilitaron, digamos, por una parte más partidas para ayudas de urgente necesidad y además las tramitaron con más agilidad, ¿no? Digamos que se dieron de forma rápida. Hoy me parece que uno de estos días la concejala de Servicios Sociales ha comentado, ¿no?, que ya han podido reducir un poco esas partidas. Sí, del millón y pico a los 600, A los para 600.000, efectivamente, porque había mucha menos gente que las solicitaba. Entonces, bueno, pues eso nos permitió también a nosotros en Cáritas dedicarnos, que en el fondo es lo que nos gustaría, ¿no? No dedicarnos tanto a cosas tan básicas. Es que también aquí hay una reflexión, que es que en el año 2021, en una provincia bastante rica dentro de España y en uno de los países más ricos del mundo, hay una entidad que se tenga que dedicar a dar a la gente de comer y a dar a la gente de vestir. Esto yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar. O sea, nosotros tenemos un programa de empleo para una promoción más integral de la persona, tenemos un programa de infancia, tenemos un programa de drogas, tenemos un programa de mujer, como un escalón un poco por encima, pero es que el día a día y lo básico a veces te consume. Es que todavía tenemos que estar vistiendo, todavía tenemos que estar dando de comer, todavía tenemos que estar dando techo. Casi también de preguntar la previsión, porque es que uno prevé que esto no va a acabar nunca en esta situación. Bueno, la de la pandemia es cierto que es muy prolongada. En el tema del empleo, por ejemplo, se nota la recuperación, se nota que hay más empleo, pero a la vez se nota la precariedad. Entonces nosotros hay un fenómeno del que se lleva hablando ya unos años, que es el de los trabajadores pobres, que nosotros detectamos. No es el mayoritario entre las personas a las que atendemos, pero lo vamos detectando. Gente que trabaja, claro, si tú trabajas 10 horas a la semana, o si trabajas en un sector donde los salarios pues apenas superan un poquito el salario mínimo, o si trabajas 4 meses al año y otros 8 estás en el paro, pues hombre, técnicamente en esos momentos eres un trabajador, pero claro, esta precariedad lo que te hace es situarte en ese lugar que decíamos, no es el límite de la exclusión, que no estás ahí, pero entras y sales. En cuanto sube el viento un poco, efectivamente. Esto, claro, es complicado. Hay una horquilla importante, ¿no?, de tipos de persona. Voy a ir a centrarme quizás en los más desfavorecidos, en esas personas que viven en la calle, porque ahí sí que cuesta en días o en noches tan frías como las que hemos pasado días atrás, o estas mismas noches, cuesta pensar en estas personas. Vosotros tenéis también ese albergue, donde además tenéis esa unidad, precisamente para esto, ¿no?, para estas situaciones, porque no podemos volver a tener que hablar de una persona fallecida por estas circunstancias. Efectivamente, sí. Nosotros tenemos por una parte el albergue, que es de transeúntes, que es de gente que está de paso, que pernocta allí 2 o 3 noches, aunque hay algunas plazas también que están para estancias más largas. Y luego tenemos la unidad de mínima exigencia, que en ambos casos cuentan con parte de la financiación del ayuntamiento, o sea, son servicios municipales. Y entonces la unidad de mínima exigencia precisamente también está pensado para estos, para personas que habitualmente no se acercarían al albergue de Cáritas, pues también un poco por forma de vida, por elección, por circunstancias personales bueno, pues que les dificulta, ¿no?, el estar en un sitio tan institucionalizado, pero sin embargo la unidad de mínima exigencia, digamos que es un espacio como un poco más
más libre o más, en fin. Con poca exigencia, ¿no? Como su nombre indica, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es, para nosotros también es importante porque es una puerta de entrada. Porque igual ahí sí que se acercan. Y yo recuerdo, por ejemplo, el dato hace 2 años, de las 35 personas que habían hecho uso de la unidad de mínima exigencia, 34 empezaron algún otro proceso, digamos, con nosotros. Pues alguno pasó al albergue, alguno dijo, oye, pues igual no vengo a dormir, pero si vengo una vez a la semana por alguna cosa de ropa, por algún vale de comida, o sea, vamos entrando un poquito, ¿no? Claro, la recuperación y el volver a la sociedad, o sea, son personas, hay de todo, ¿eh? O sea, que es que no hay un colectivo de personas sin hogar, pero sí que habitualmente son personas, sobre todo el perfil ese muy de calle, muy de estar en el cajero automático, personas que tienen pues un gran rechazo a la sociedad. Que es además en las dos direcciones. Es casi mutuo, ¿no? Porque sí. de hecho cuando ves a alguien durmiendo en un cajero, te enfada, te cabrea, te molesta, como si esa persona estuviera ahí por gusto. Sí, ahí hay un dato que es muy revelador, que es que la mayoría de las personas que duermen en la calle, casi todos, vamos, puede ser cercano al 90%, han sufrido insultos, o han sufrido algún trato discriminatorio, o han sufrido, y un porcentaje más pequeño, pero también bastante elevado, han sufrido agresiones. Yo hablaba hace unos días con una persona que vivió muchos años en la calle y me decía que no dormía por las noches. Dormía durante el día, iba sacando huecos durante el día para dormir y demás, pero no se atrevía a dormir por las noches, por el miedo a las agresiones, a los robos, y las agresiones a veces son de otras personas sin hogar, pero muchas veces son de población aparentemente normalizada. Hablar de población normalizada, de alguien que agrede a una persona sin hogar, yo creo que es ser generoso, ¿no? Pero son personas que sufren agresiones, que sufren insultos, y que, como tú dices, bueno, ya su vida es bastante complicada, ¿no? Como para que se la hagamos más difícil. En cualquier caso, yo me estoy poniendo, por ejemplo, en la piel lo que nos cuesta a todos, ¿eh? Porque podremos sensibilizarnos, podrá darnos mucha pena según qué situaciones, pero siempre tenemos un miedo. Incluso a veces, no sé si es como excusa o no, una barrera de yo es que no podría soportar estar ayudando a alguien en ese drama, no podría, porque también emocionalmente o sentimentalmente esto te pesa. Claro, yo me imagino que también tenéis voluntarios que están hechos de otra pasta. Bueno, yo porque también aparte de responsable de comunicación, también lo soy de voluntariado, y entonces cuando algunas personas, algunos voluntarios que vienen sí que me plantean esto, entonces yo les hago un poco esta reflexión, a ver, no existe el no llevarse los problemas a casa, eso es impensable en un voluntario de Cáritas. El voluntario de Cáritas, precisamente por el corazón que tiene, se lleva los problemas, o sea, y se lleva pues parte del sufrimiento de esas personas. Pero también es cierto que el tiempo te va ayudando a encauzarlo, ¿no? Pues tú dices, oye, pues igual esta compasión, ¿no? Que la compasión además es una palabra que a veces ha adquirido como algunas connotaciones negativas, y yo creo que no debería tenerlas, porque al final, vamos, no voy a ponerme aquí filológico, pero es padecer con el otro, o sea, que el otro sufre y yo sufro con él, ¿no? Pues esa compasión, en el caso de un voluntario, le está llevando a hacer un voluntariado. Entonces, bueno, pues de ese sufrimiento, ¿no? De ese, bueno, lo paso mal, sí, pero saco algo bueno, y en la medida en la que puedo, y acompañado por el resto de Cáritas y de voluntarios, pues contribuye a mejorar su situación. O sea que Oye, algo nos hacemos en la piel, ¿no? Claro. No sé si la endurecemos en un sentido negativo, no, desde luego, pero nos ayuda, lógicamente, os ayuda desde Cáritas a seguir con esta labor. He empezado esta charla recordando los días que vienen, que son días difíciles. Lo son para cualquier persona. No hace falta estar en una situación compleja, en una situación de soledad. Te obligan, casi por decreto ley, a estar acompañado. En una situación no de tristeza, de normalidad, te obligan a estar feliz porque sí, y eso, lógicamente, en comparación te genera, pues a veces a cualquier persona le puede generar más soledad, más tristeza. Supongo que si uno vive en esa situación de exclusión, en la que se siente aislado de la sociedad, o familias con chavales que no pueden a lo mejor incluso llegar al estándar que parece que la sociedad exige, lo que tiene que ser una Navidad, con regalos, con adornos, con comidas voluminosas. Esto, sin que se haya movido un ápice la situación de esta persona, de pronto están como 2 escalones más abajo. Sí, son fechas, sobre todo, claro, pues pensando en personas, en las personas sin hogar, ¿no? Son momentos duros y difíciles, sobre todo el día de Nochebuena, Nochevieja, en fin, pues estas fechas, porque también, bueno, pues muchos de ellos tienen familia, igual pues han roto los vínculos familiares que tenían, pero siguen teniendo una familia, y hombre, pues son recuerdos también, ¿no? Son momentos muy emotivos. También pensemos en los migrantes, ¿no? Las personas que han venido de fuera y que aunque igual aquí tienen su familia o su núcleo familiar más cercano, pero
extenso, ¿no? Y entonces, además, bueno, pues hay muchas culturas y yo creo que es algo que podemos aprender de otras culturas, aunque aquí en España todavía lo mantenemos bastante, que son los lazos familiares, ¿no? Y, en fin, pues igual yo estoy aquí, pero mi hermano, mi tío, mi padre, mis primos están a miles de kilómetros de aquí. Y no puedo verlos y no puedo abrazarlos, ¿no? Entonces, que también la reflexión un poco sobre la cercanía, y hablábamos en la campaña, también nos tiene que llevar a esto. Oye, si igual en mi entorno más cercano puedo pensar, ¿no? Si algún vecino mío, por ejemplo, ahora pues por la pandemia, por lo que sea, ha perdido un ser querido, si alguien que conozco, pues un padre del colegio, un compañero de trabajo, puedo pensar que en estas fechas igual lo está pasando un poco peor, y no hablamos solo de una ayuda económica, es que a veces una palabra, un preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo está tu familia. Oye, pues decirle, pues igual se te está haciendo un poco difícil, ¿no? Y igual es una conversación que resulta que no hemos tenido nunca, ¿no? Con alguien que vemos a diario. Entonces, sí. pues también esta fraternidad, ¿no? Y que a veces todos, ¿no? Queremos una sociedad mejor. Bueno, pues dar estos pasitos pequeños a la larga contribuyen mucho. También eso es parte de no compromete vivir. nada, además, y puede aportar un montón. Eso está claro. Desde Cáritas estos días tenéis estos días especiales, en los días navideños, ¿alguna iniciativa concreta o algún programa de apoyo a mayores? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos estos días, nosotros seguimos con nuestra actividad ordinaria. Sí que es verdad que en todos los programas se intenta hacer algo especial, ¿no? Pues por ejemplo, en el programa de mujer, en unos días se reúnen con las voluntarias, luego se reunirán otro día también con las mujeres y con sus niños. En el programa de infancia, por ejemplo, es un momento bonito porque durante todo el curso lo que hacen en el centro, pues hacen los deberes, también tienen tiempo libre, pero en las vacaciones navideñas, ¿no? Pues aprovechan van a la pista de hielo, salen a hacer una excursión, van al cine, hacen como muchas actividades así variadas y bonitas, que a veces los niños, pues que son de familias menos favorecidas o con pocos recursos, no lo pueden hacer, ¿no? Entonces también es un momento bonito. Las personas sin hogar, por ejemplo, se van a reunir también en esta semana para recordar un poco los 10 años desde que se inició la unidad de mínima exigencia, también recordando que todo arrancó por una persona que falleció debido al frío, ¿no? en la calle, y que es un poco lo que empujó también al ayuntamiento en ese momento a pensar en ponerla en marcha, ¿no? Entonces, pues en todos los programas intentamos como hacer algo especial. Es que somos muy familia en Cáritas, ¿no? Muy familia los voluntarios, muy familia las personas a las que atendemos, los trabajadores, nuestros socios. O sea, es todo, pues es como esa intersección, ¿no? Entre una entidad social, pero también muy nosotros, pues nos sentimos eso como parte de una gran familia. En el ámbito del voluntariado, y que muchas veces incluso hay ese feedback de cuando uno echa un cable, se echa un cable a sí mismo. Gente a lo mejor que esté más sola estos días. Totalmente. Y que dice, pues yo puedo echar una mano porque tengo más tiempo, porque no respondo ante nadie y así me siento menos solo. ¿Qué tendría que hacer cualquier persona que nos esté viendo y que diga, joder, yo quiero echar un cable? Sí, pues cualquier persona que quiera hacer voluntariado en Cáritas es muy sencillo. Puede llamarnos por teléfono allí a la sede diocesana al 947 25 62 19, 25 62 19. Indica que quiere hacer voluntariado y en ese momento o bien le atenderé yo, que soy el responsable de voluntariado, o bien le toman nota y después nos ponemos en contacto con él o con ella, o sino también a través de la página web, en caritasburgos.es. Allí puede dejarnos sus datos e inmediatamente nos ponemos en contacto. Se puede preguntar, hacer voluntariado o, oye, ¿qué podría hacer o esto cómo va? Es decir, perderle el miedo, que no pasa nada por preguntar, que es gratis, ¿vale? Eso se puede hacer. Sí, de momento la campaña de que todos los portales importan, aparte de pasar por sitios como este para difundirla, de estar en los colegios también, no sé si vais a canalizar la difusión a través de algún otro tipo de iniciativa. Bueno, sí que hemos hecho a través va acompañada también de una cartelería y un poco de una fundamentación y explicación de la campaña que hemos distribuido sobre todo a través de las parroquias, pues para que también, nosotros, nuestra base, digamos que es la comunidad cristiana, aunque por supuesto estamos abiertos y colaboramos con muchos otros, en muchos otros ámbitos, pero hemos hecho una campaña de cartelería y luego sobre todo este llamamiento a través de los medios de comunicación. En los colegios sí que tenemos, aparte de explicar la campaña, una iniciativa muy bonita, que es lo que llamamos los vales solidarios, en los que en lugar de las tradicionales recogidas de alimentos, pues lo vamos sustituyendo un poco por pequeñas aportaciones económicas, que más que la aportación económica en sí, sobre todo tiene la idea de empezar a valorar un poco la forma que tenemos de ayudar a los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, si me viene una familia, claro, yo si le van a cortar la luz, no puedo pagar con lentejas, ¿no? Entonces,
a veces también si el recurso económico te permite también pues ajustar muchísimo más el tipo de ayuda que necesita esa familia, ¿no? Y además también ahonda en la dignificación, quiero decir que es como las familias tienen autonomía, ¿no? Si dices, oye, ¿por qué te voy a hacer yo la compra si bueno, pues suponemos que esa familia, lógicamente, pues sabe hacer la compra, sabe lo que necesita, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo también a través de los colegios y de algunas parroquias. Y además es un trabajo, yo creo, interesante, porque hay que empezar desde pequeños a entender que Claro. la solidaridad existe, que no es Sí. una cosa que... es verdad que la Navidad nos lleva a creer que somos más solidarios, voy a decir creer, porque a veces lo somos y a veces no, pero debiera de ser así todo el año. Diego, gracias por este ratito, gracias por el trabajo que dedicáis, y a ver si nos vamos viendo menos, que eso significará que poco a poco pues Cáritas tiene ese otro escalafón del que hablabais y vamos dejando esta parte básica, pero lamentablemente de momento y a corto plazo parece difícil. Gracias, de verdad. Pues vale, muchísimas gracias y gracias también por darnos voz.